A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de la presión osmótica como propiedad coligativa de soluciones. El ejemplo dice lo siguiente: una solución que contiene 25 gramos de albúmina por litro ejerce una presión osmótica de 13,5 torr a 25 grados centígrados. Determinar el peso molecular de la proteína. Como podemos interpretar del enunciado del ejemplo, esta es una aplicación especial de la presión osmótica en el cálculo del peso molecular o masa molecular de macromoléculas, como puede ser una proteína. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Identifiquemos primero cuál es el soluto y cuál es el solvente de la solución. El soluto nos dicen que es la albúmina y nos dan la cantidad en gramos de albúmina. No nos dicen nada acerca del solvente, pero para este proceso de cálculo con presión osmótica no es necesario conocer la naturaleza del solvente. Tenemos entonces que el soluto es la albúmina, la cual es una proteína. El solvente es desconocido, pero no es necesario, como habíamos dicho, conocer la naturaleza del mismo cuando trabajamos con presión osmótica. Nos dicen entonces que la cantidad en gramos de soluto, que denotamos como W sub STO, es igual a 25 gramos de albúmina o gramos de soluto. Nos indican además que esa cantidad está por litro y vamos a interpretar esa medición como el volumen de la solución, es decir, tenemos 25 gramos de soluto por litro de solución, por tanto el volumen de la solución es de 1 litro. Y nos dicen que dicha solución ejerce una presión osmótica de 13,5 torr a 25 grados centígrados. Por tanto, escribimos que pi, que es la presión osmótica, es igual a 13,5 torr. Como regularmente trabajamos en el tipo de problemas con presión osmótica en unidades de atmósferas, recordemos que una atmósfera es aproximadamente 760 torr. Por tanto, multiplicamos este valor de 13,5 torr por una atmósfera que se relaciona con 760 torr y cancelamos las unidades de torr para obtener la presión osmótica en atmósferas igual a 0,01776 atmósferas. Nos indican además la temperatura a la cual se encuentra la disolución, que es de 25 grados centígrados. Como trabajamos con presión osmótica, generalmente se pasa este valor de temperatura a escala absoluta. Por tanto, sumamos el valor de 273,15, lo que nos da entonces un valor de temperatura igual a 298,15 Kelvin. Luego de haber ordenado estos datos, vamos a proceder entonces a determinar el peso molecular de la proteína, como una aplicación especial de los cálculos con presión osmótica. Para ello, primero emplearemos la ecuación que define la presión osmótica en términos de la molaridad de una solución, la constante de los gases, R, y la temperatura absoluta. Y de esta expresión vamos a despejar la variable molaridad. Por tanto, tenemos que la molaridad es igual a la presión osmótica pi sobre la constante de los gases R por la temperatura. Y en esta expresión vamos a reemplazar los datos conocidos. Tenemos el valor de la presión osmótica en atmósferas, que es 0,01776 atmósferas, y vamos a dividir este valor entre el producto de la constante de los gases, que es de 0,082 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin, que es el valor que normalmente se utiliza en los cálculos, aunque sabemos que existen otros valores para R. Multiplicamos este valor por la temperatura absoluta, que es de 298,15 Kelvin. De este modo entonces cancelamos las unidades de atmósferas con atmósferas, grados Kelvin con grados Kelvin, y obtenemos el valor de la molaridad luego de efectuar los cálculos indicados igual a 7,2643 por 10 a la menos 4 moles de soluto por litro de solución. Conociendo entonces la molaridad de la solución como unidad de concentración, vamos entonces a determinar las moles de soluto, haciendo uso de la ecuación que define la molaridad.
la cual es igual a las moles de soluto sobre el volumen de la solución. Y de esta expresión entonces despejamos la variable moles de soluto, la cual es entonces igual a la molaridad por el volumen de la solución. Reemplazamos en esta expresión los valores conocidos. La molaridad que acabamos de determinar, 7,2643 por 10 a la menos 4 moles de soluto sobre litro de solución. Multiplicamos este valor por el valor del volumen de la solución, que sabemos que tenemos 1 litro de solución. Cancelamos entonces las unidades de litros de solución y obtenemos el valor de moles de soluto igual a 7,2643 por 10 a la menos 4 moles de soluto, ya que hemos multiplicado por 1 litro de solución. Con estas moles de soluto y la cantidad en gramos de soluto, es decir, de la proteína, podemos entonces determinar el peso molecular del soluto, es decir, de la proteína. Continuando entonces con los cálculos para determinar el peso molecular de esta proteína, es decir, de la albúmina, recordemos la definición o la ecuación más bien que define el cálculo de las moles de una sustancia, en este caso el soluto. Las moles de soluto se pueden determinar entonces como la cantidad en gramos de soluto sobre el peso molecular del soluto. De esta expresión entonces vamos a despejar la variable peso molecular del soluto. Pasamos entonces la variable peso molecular del soluto a multiplicar al lado donde se encuentra la variable moles de soluto, ya que en el lado derecho se encuentra dividiendo la cantidad en gramos de soluto. Y decimos entonces que esto viene a ser igual a la cantidad en gramos de soluto. Luego de esta expresión entonces pasamos moles de soluto que está multiplicando al lado izquierdo de la ecuación a dividir al lado derecho. Por tanto, despejando la variable peso molecular del soluto, tenemos que esta es igual a la cantidad en gramos de soluto sobre las moles de soluto. Conocemos ambos valores, por tanto podemos calcular el peso molecular de la proteína. Tenemos que este es igual a 25 gramos de soluto sobre 7,2643 por 10 a la menos 4 moles de soluto. Luego de efectuar esta operación tenemos que el peso molecular de soluto es igual a 25 dividido 7,2643 por 10 a la menos 4, que nos da 34.414,88 gramos de soluto sobre mol de soluto. Y tenemos entonces que este es el peso molecular de la albúmina, un peso molecular aproximado, pero es un cálculo con un alto grado de precisión a partir de los datos de la presión osmótica de una solución que contiene esta proteína. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo aplicado haciendo uso de la presión osmótica para determinar el peso molecular de una macromolécula, referente al tema de propiedades coligativas de soluciones.